Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 2 de marzo del 2023. Son las 5:23 de la mañana en Arizona, 9:23 en Buenos Aires. Faltan 2 horas 7 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a ver el cierre de ayer para inferir el comportamiento de hoy. En principio, la volatilidad en el día de ayer cayó el 0,58% y fíjense que de alguna manera encontró de vuelta el temido piso en la SMA de 50 en el orden de 20,58. Esta excursión que hizo durante todo el día afectó seriamente a los mercados, comenzando con SPY, el Standard & Poor's, que de alguna manera bajó el 0,38% y se ubicó nuevamente debajo de la SMA de 50, lo cual, como ya saben, no es bueno. De todas maneras, fíjense, hay bastante soporte ligeramente arriba de la SMA de 200. El histograma del MACD ya comenzó a ponerse plano. Eso podría empezar a explicar un poco el piso de esta corrección de corto plazo. En el caso del Nasdaq, la caída fue del 0,8%, encontrando soporte en la SMA de 200. De a poco se viene un Golden Cross. El histograma en este caso está ligeramente positivo. En el caso de los otros índices, comenzando con Russell 2000, el movimiento fue del 0,13% positivo con un doji. El histograma ligeramente alcista con un MACD todavía declinante. En el caso de las empresas industriales, el Dow Jones, la caída fue notable en general, pero está un 0,13% arriba en el día de ayer, encontrando soporte en esta relación precio-volumen que es bastante importante. Yo creo que probablemente la corrección llegue hasta la SMA de 200, viendo un poco la orientación del histograma y el MACD y el índice controlante que todavía es el de caída. En el caso de la evolución de los commodities más importantes, el petróleo 1,28% arriba, cerrando debajo de la SMA de 200, perdón, de la SMA de 50, así que probablemente si no la logra trascender, bueno, puede volver a fallar. De todas formas, fíjense que de a poco se viene el cruce del MACD, con lo cual es probable que este commodity siga su rumbo de ascenso. En el caso del gas natural, 1,97 arriba, comenzó de a poquito su ciclo de ascenso, con un MACD en ascenso. Fíjense que, bueno, en definitiva, lo que afectó, como lo vimos muchas veces acá, es el squeeze con una DX que se encuentra en 40. Fíjense que una cosa que es muy interesante, logró trascender este nivel de soporte. La EMA 3 está arriba de la EMA 8, probablemente continúe ligeramente su ciclo ascendente. El impacto que esto causó en el rendimiento de los bonos a 10 años igual sigue siendo positivo, lo cual no es bueno para la economía, subiendo a 1,99 aproximadamente, en una tendencia claramente en ascenso. Como ya lo vimos muchas veces, el rendimiento de los bonos de 5 a 30 años sigue siendo muy negativo y eso es un dato persistente y de mal augurio para la recesión económica, en definitiva, que se espera que termine impactando tarde o temprano. En el caso del rendimiento de los metales preciosos más importantes, el oro, 0,58% arriba con un doji de negro, significa que abrió más alto de lo que cerró. De a poquito se ve un MACD en carrera de ascenso, en próximo al cruce. Ya al menos cruzó el ADX de ascenso a la línea del promedio. En breve probablemente sea el controlante. En el caso de la plata, la evolución en el día de ayer fue del 0,36% con un doji que no llegó a trascender a la SMA de 200. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, comenzando con Bitcoin, esta información es de esta mañana, 1,17 abajo en el orden de los $23.364, siguiendo el rumbo ligeramente declinante de los mercados de futuros en esta mañana. En el caso de Ethereum, la evolución en 1,58% abajo, en el orden de los $1.638, $39 aproximadamente. En el caso de Grupo Galicia, el papel relevante de Argentina, 0,75 arriba, en un movimiento
persistente lateral con un MACD todavía en caída. En el caso de YPF, la petrolera argentina, con un rumbo del 2,8% arriba, pero fíjense, es prácticamente una trayectoria en chop horizontal sin ninguna dirección definida. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó con la mitad de las empresas que explican el movimiento del Nasdaq, comenzando con Amazon, 2,19 abajo, que finalmente terminó cerrando debajo de la SMA de 50. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución fue del 0,87% abajo. Y fíjense que de a poco se viene el Golden Cross para este papel. Logró de esta manera mantenerse arriba de la SMA de 50 y de la SMA de 200. En el caso de Microsoft, la evolución fue del 1,28% arriba y eso hizo que no lograra trascender la SMA de 200 y se apoyó en la SMA de 50. De todas maneras, fíjense que el gran soporte para este papel está ligeramente más abajo, así que no sería raro ver que termine rompiendo este soporte. En el caso de Google, la evolución fue del 0,33% arriba y fíjense que sigue debajo de la SMA de 50, el histograma está empezando a reaccionar, pero esto está en un dead cross hace muchísimo tiempo. En el caso de Netflix, un papel que se ha manifestado por subir en un canal ascendente, sigue debajo de la SMA de 50 y esto no es bueno, 2,69% abajo, pero fíjense que el RSI finalmente está tocando el piso, un histograma en ascenso. Apple, la evolución 1,42% abajo, cerró debajo de la SMA de 200, arriba de la SMA de 50, pero todavía el proceso es de un dead cross, así que esta caída probablemente no haya terminado. En el caso de Tesla, ayer 1,43 abajo, finalmente corresponde a un movimiento lateral, el MACD todavía con tendencia declinante, y es un papel que también está en un dead cross. En lo que se refiere a Lucid, la evolución fue del 5,59% abajo, cerrando debajo de la SMA de 50. En el caso de NIO, autos eléctricos de capital chino, 5,96% abajo, muy declinante. Ayer fue la presentación de los earnings de este papel y evidentemente desencantó con sus resultados. En lo que se refiere a los ETFs que habitualmente miramos, comenzando con SOXL, la subida fue del 0,2%, encontrando soporte en la SMA de 200. En el caso del otro ETF relevante de las biotecnológicas, LABU, la evolución fue del 0,61%, pero sigue peinando por debajo de la SMA de 50 en prácticamente un movimiento lateral de largo plazo sin ninguna dirección. En lo que se refiere a ARC, el otro ETF de innovación, la evolución fue del 2,32% debajo de la SMA de 200 y arriba de la SMA de 50. Algunos department stores importantes como Macy's, la evolución fue del 0,15% abajo, encontrando soporte en la SMA de 200. Fíjense que se rompió este gran nivel de soporte que estaba en los 20. Así que si no logra mantenerse arriba de la SMA de 200, la declinación puede ser más importante teniendo en cuenta esta formación hombro-cabeza-hombro, que en el fondo es una baja persistente de largo plazo. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando esta mañana con los mercados de futuros, comenzando con la volatilidad que subió el 1,75%. Y fíjense que, cuidado con esto, que el patrón que está haciendo es un best friend. Significa que ayer hizo un doji y hoy se está manifestando arriba de la EMA 8. Así que esta es una subida anunciada de corto plazo importante. Fíjense que el Commodity Channel Index empezó a apuntar para arriba, el DPO Movo que estaba por hacer una corrección idem, y T2122 todavía está muy bajo, está como en condiciones de hacer un relief rally. De la misma manera que lo anunciamos ayer con el Nasdaq 71 puntos abajo, de las 4 condiciones tenía 3 para generar una falla y lo que terminó pasando es eso. Rompió la vela la EMA 3 y fíjense que la SMA de 200 encontrando piso en la SMA de 50 y de alguna manera
La corrección que parecía haber terminado en el día no pasó, sigue todavía en baja el RSI Stochastic de la semana, muchas veces lo hemos hablado, que es lo que está poniendo presión para que esta corrección continúe en un momento en donde también se observa una squeeze. En lo que se refiere al Standard & Poor's, esta mañana con 15 puntos abajo, mismos comentarios que el Nasdaq, en el caso de RETI, que es Russell 2000, la evolución también declinante con unos 10 puntos abajo, en mismas condiciones de falla técnica tanto en el día como en la semana. Y finalmente los mercados de futuros del Dow Jones, esta mañana el único en ascenso con unos 60 puntos, pero todavía con un patrón de caída porque estás metido entre la EMA 3 y en la EMA 8 en condiciones de seguir fallando. En cuanto a las empresas que presentan sus earnings en el día de hoy, tenemos Best Buy, Kroger, Macy's, estas antes de la apertura, y esto va a denunciar un poco el impacto sobre el bolsillo final del americano respecto de la inflación. Tenemos Billy, Burlington, Big Lots. En el After Hours tenemos a Costco, ChargePoint, tenemos Broadcom, que impacta sobre Soxele, tenemos a Marvel, Nordstrom, una department store relevante, tenemos a Hewlett Packard, Dell, indumentaria femenina como Victoria's Secret. Y el viernes ya es un día bastante más liviano. El más relevante, como ustedes saben, es el índice de desempleo y se presenta también el Fed Balance Sheet. En el día de mañana, viernes, se presenta el PMI denunciando el proceso de la inflación fundamentalmente y el índice de servicios ISM. El market mover claramente es el PMI en el día de hoy, el índice de desempleo. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.